Abril de 1985. Mientras millones de personas dormían tranquilas, una guerra silenciosa se libraba detrás de puertas cerradas. No había tanques avanzando por las calles, no se escuchaba explosiones, no había soldados enfrentándose cara a cara, pero el mundo estaba dividido en dos potencias capaces de destruir el planeta entero. Por un lado, Estados Unidos, por el otro, la Unión Soviética. Era la Cold War, una guerra donde la información valía más que las armas. Y en medio de ese conflicto, un hombre tomó una decisión que cambiaría la historia del espionaje para siempre. Un hombre que juró proteger a su nación, pero terminó vendiendo sus secretos al enemigo. Su nombre era Aldrich Ames. Y por dinero se convirtió en uno de los mayores traidores de la historia moderna. Aldrich Ames trabajaba para la Agencia Central de Inteligencia, más conocida como la CIA. Entrar a esa organización no era algo sencillo. La CIA manejaba operaciones secretas alrededor del mundo, espionaje, información clasificada, misiones encubiertas. Todo lo que ocurría dentro de esa agencia podía afectar el destino de países enteros, y Ames tenía acceso a parte de esa información. Desde joven había estado relacionado con el mundo de la inteligencia, ya que su padre también trabajó para la CIA. Con el tiempo, él siguió el mismo camino. Parecía un hombre inteligente, preparado y confiable. Nadie imaginaba lo que terminaría siendo años después, pero detrás de esa imagen existía otra realidad. Ames tenía problemas personales y económicos. Sus deudas aumentaban constantemente, su vida no era tan exitosa como aparentaba. Mientras otros agentes avanzaban dentro de la organización, él sentía que estaba estancado y poco a poco comenzó a llenarse de frustración. Una frustración que con el tiempo terminaría convirtiéndose en algo mucho más peligroso. En ese entonces, el miedo a una guerra nuclear seguía creciendo en el mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el control político, militar y tecnológico del planeta. En esa época los espías eran armas vivientes. Conseguir información secreta podía cambiarlo todo. Y fue justamente ahí cuando Ames tomó la peor decisión de su vida. En secreto comenzó a colaborar con la KGB, la Agencia de Inteligencia Soviética. Pero lo más impactante es que no lo hizo por ideales políticos, no lo hizo porque creyera en la Unión Soviética, lo hizo por dinero, dinero que necesitaba desesperadamente. La primera vez que entregó información secreta recibió miles de dólares y ese fue el comienzo de todo, porque una vez que cruzó esa línea ya no hubo vuelta atrás. Con el paso del tiempo, Ames empezó a entregar información cada vez más delicada. Nombres de agentes secretos, operaciones encubiertas, planes confidenciales e información extremadamente peligrosa. Cada nombre que revelaba significaba que alguien podía morir. Muchos espías estadounidenses infiltrados dentro de la Unión Soviética fueron arrestados. Otros desaparecieron misteriosamente y algunos terminaron ejecutados. Lo peor de todo es que durante años nadie sospechó de él. Mientras agentes eran capturados y operaciones enteras fracasaban, Ames seguía trabajando dentro de la CIA, como si nada estuviera ocurriendo. Eso hizo que la situación fuera todavía más aterradora, porque el enemigo no estaba afuera. El enemigo estaba dentro de la propia agencia. Imagina el miedo y la paranoia de esos años. La CIA no entendía cómo los soviéticos parecían conocer todos sus movimientos. Era como si alguien estuviera entregando cada secreto desde el interior. Y en realidad, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La KGB comenzó a pagar enormes cantidades de dinero, miles y miles de dólares. Y fue ahí donde Ames empezó a cometer errores, porque su vida cambió demasiado rápido. Compró una casa costosa, autos de lujo, ropa cara, relojes y empezó a asistir a restaurantes exclusivos.
Todo eso con un salario que jamás podría justificar semejantes gastos, pero aún así logró evitar sospechas durante bastante tiempo. Y eso demuestra algo muy inquietante. A veces las personas más peligrosas no parecen peligrosas, no llaman la atención, no se ven amenazantes, no parecen criminales. Simplemente actúan con normalidad mientras destruyen todo desde adentro. Con el paso de los años, las sospechas dentro de la CIA crecieron. Era evidente que existía un infiltrado. Las operaciones seguían fallando. Los agentes seguían desapareciendo. Y el gobierno estadounidense comenzó una investigación secreta para descubrir quién estaba traicionando al país. Durante mucho tiempo revisaron informaciones, siguieron pistas y analizaron distintos agentes, pero encontrar al culpable no era sencillo, porque Ames conocía perfectamente cómo funcionaban las investigaciones internas. Sabía mentir, sabía ocultar información, sabía aparentar tranquilidad, hasta que finalmente algo llamó demasiado la atención: su dinero. Los investigadores comenzaron a notar que Ames gastaba muchísimo más de lo que ganaba. Era imposible justificar esa vida llena de lujos. Entonces empezaron a investigarlo más de cerca. Revisaron cuentas bancarias, movimientos financieros, contactos y poco a poco descubrieron la verdad. El hombre encargado de proteger secretos era quien los estaba vendiendo. 21 de febrero de 1994. Después de años de traición, todo terminó. Aldrich Ames fue arrestado por agentes del FBI. El caso impactó a Estados Unidos y al mundo entero. La CIA había sido traicionada desde dentro por uno de sus propios hombres, y las consecuencias fueron devastadoras. Agentes muertos, operaciones destruidas, secretos entregados al enemigo, todo por dinero. Durante el juicio, Ames confesó haber trabajado para la Unión Soviética. A cambio recibió millones de dólares, pero ese dinero jamás pudo salvarlo. Fue condenado a cadena perpetua y hasta hoy su nombre sigue siendo recordado como uno de los mayores traidores de la historia del espionaje. La historia de Aldrich Ames demuestra algo inquietante. Las mayores amenazas no siempre vienen del exterior. A veces vienen de las personas en las que más se confía, porque una sola decisión motivada por la ambición o el dinero puede destruir vidas, familias y hasta la seguridad de un país entero. Y quizá lo más aterrador de todo es pensar cuántos secretos similares todavía siguen ocultos en las sombras. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias reales como esta. Cuídate y agradece siempre a Dios por haberte dado otro día más de vida. Hasta la próxima.